no llegan aquí a los Estados Unidos y dicen, yo vengo a pedir asilo económico. Eso no existe. Si tú dices eso, te regresan. Amén. Entonces, la gente viene a pedir asilo político, pero después no quiere actuar como un exiliado. Exacto. Entonces, el activismo es algo necesario. Hablar de la realidad adentro de Cuba y abogar por los presos políticos. 11 de julio. Sí. Una fecha sin duda trascendental, un antes y un después. Amén. Para muchos el día de la rebeldía, el día de la dignidad, el día donde los cubanos dentro de Cuba reivindicaron la dignidad de todos los cubanos. Entonces, otra vez, ¿hay presos políticos que mencionamos más? Sí, cómo no, por estas razones que ya están visibles. Pero no significa que los demás presos políticos no son importantes o que son olvidados. Que es necesario que los jóvenes participen en la política porque nosotros somos las personas que vamos a vivir las consecuencias de la política en el futuro. Y vi, como tú dijiste, esos espacios que sí existen para todos nosotros, para expresarnos de una manera pacífica pero firme a la gente de la OEA y los Estados Unidos sobre la realidad de lo que estamos viviendo. Muchas veces, sobre todo desde la dictadura castrista, se trata de impulsar mucho esta idea de que no, tú hablas de política porque eso te conviene, porque quieres view, ¿no? Porque quieres sacar dinero. Y es todo lo contrario. La verdad es que hablar de política, sobre todo ahora mismo en el mundo hispano, causa el tema Cuba, el tema Venezuela, no da view, señores. No joden eso. Y esos mismos grupos son los grupos que vimos ayer en el Capitolio apoyando a los terroristas de Hamas. Todos son comunistas, en fin. Pero le doy gracias a Dios porque yo estoy ya viendo al público americano haciendo las conexiones. Hemos participado. Sí. Y Cary Roque nos enseñó eso, ¿no? Es uno de sus grandes legados. El exilio no es una frase, no es un concepto, es un modo de vida. Amén. Es un estilo, son principios innegociables que tienen que ser respetados y además que hay que saber llevar con mucho orgullo, con mucha dignidad, que no se pueden dejar caer en el suelo. Pero, en fin, jóvenes como tú, Y que como sí, vos. como yo sí, pero tú naciste en la isla, Sí. ¿entiendes? Ellos se sienten orgullo conmigo porque sí, yo soy como sus nietos que nacieron aquí, pero se anima. Entonces sí, pero es diferente ver los hijos de la revolución con una Ay, qué feo eso conciencia. que me dijiste. No me gusta decir eso, No, está bien. discúlpame. No pasa Pero Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí les doy la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si aún no nos sigues, por favor, dale ahí al botón de suscribirse, a la campana, para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Y por supuesto, déjanos tu like y tus comentarios. Hoy, Cubanos en Washington, D.C. se viste de lujo. Tenemos una invitada, una cubanaza, una cubana americana que ha dedicado su vida, que dedica su vida a la lucha por la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos y por supuesto el cambio de sistema en la isla y el enjuiciamiento del narco Partido Comunista. Con nosotros, Kiel Cabrera. ¿Qué tal, Kiel? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Estoy súper feliz de estar aquí contigo, compartiendo, hablando de lo que estamos haciendo para Cuba, para la lucha por la libertad y todo lo que estamos haciendo en estos últimos meses. Gracias por tenerme. Bueno, nuevamente te digo, es un placer, un lujo que estés aquí, pero quiero empezar este podcast antes de hablar un poquito de ti. ¿Por qué estás acá en Washington, D.C.?
Bueno, estoy ahora participando en una conferencia que se llama Youth and Democracy. Es el 5º año que tienen esta conferencia, donde vienen diferentes jóvenes de toda Latinoamérica y también los Estados Unidos, este hemisferio, para hablar de la democracia en nuestros países o la falta de democracia en nuestros países, por ejemplo, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y traer eso a Washington, D.C., a los senadores, a los congresistas, para que saben lo que está pasando en nuestros países y impulsar ese cambio. Así mismo, yo creo que es muy importante esto que se está haciendo y que se conozca, porque muchas veces en la comunidad cubana se piensa que no se hace este tipo de cosas, se desconoce que se hacen este tipo de cosas, y la verdad es que hay muchísimos espacios donde podemos ganar a favor de nuestra lucha y de visualizar a nuestros presos políticos y la realidad que se vive en Cuba. Y este foro que se está haciendo acá, este 5º encuentro de Young and Democracy in the Americans, es un espacio muy importante, que además también ha tenido sus sorpresas, porque hemos visto algún que otro delegado o embajador que nos ha sorprendido un poquito. Sumamente. Bueno, eso es muchas veces lo que pasa cuando abres estos espacios, ¿verdad? Tú dijiste que si tú abres un espacio, muchas veces puedes dejar un nivel de personas que tratan de mandar otra narrativa que la gente no esperaron. Y eso desafortunadamente es lo que vimos 1 o 2 veces en estos últimos días de, no vamos a decir cuál país necesariamente o nada, pero vamos a decir, abren el discurso con: tú no puedes ser joven y no ser revolucionario. Yo no sé cómo tú puedes abrir un discurso de democracia con una frase con un eslogan como eso, y con las ganas que ella tenía para bueno, vamos a decirlo. Pero igual, había mucha más gente ahí hablando de la realidad de lo que es no tener democracia y qué son los valores necesarios para una sociedad democrática. Sí. Eso era muy positivo, y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Otra vez, Cecilia Navas, ella es una mujer que me inspira con todo lo que ha hecho sola. Ella vino como opositora sola de Venezuela, sufriendo tantas cosas. Yo no sabía la historia de ella en 2014, viendo a sus amigos, amistades muertos, los estudiantes por el régimen, y que fue eso lo que le impulsó a venir a Washington. Pero una mujer sumamente humilde y apasionada por su trabajo. Y estos días ha sido sumamente exitoso. El año pasado fue la primera vez que participé con Youth and Democracy y me abrió los ojos completamente. Vi, como tú dijiste, esos espacios que sí existen para todos nosotros, para expresarnos de una manera pacífica pero firme a la gente de la OEA y los Estados Unidos sobre la realidad de lo que estamos viviendo en Cuba. Sí. Y yo creo que una de las cosas más positivas que yo le veo a estos espacios, además de las denuncias y de exponer las realidades que se viven en las Américas en general, es ver también la participación de la gente joven, ¿no? Por supuesto, va de estos foros y sobre todo la fundación que preside Cecilia Navas, pero es muy importante, ¿no? Porque muchas veces yo entiendo que a veces la gente ve como malo participar en la política o pretender participar en la política, y esto es un error. Los jóvenes tienen que dar el paso al frente, primero porque somos el futuro, eso mismo, y segundo porque es parte, ¿no? del progreso de la sociedad, formar parte de la democracia y formar parte de la política, que al final del día es donde se toman las decisiones de todas las demás realidades de la sociedad. ¿Dónde está la mayoría del capital humano en una sociedad? En la juventud, especialmente en los próximos años. Eso fue las cosas que siempre estamos enfatizando, eso como le dice, ¿verdad? En español, sí. Emphasizing, ¿verdad? En la cumbre, que es necesario que los jóvenes participan en la política, porque nosotros somos las personas que vamos a vivir las consecuencias de la política en el futuro. Y si no estamos ahí en eso, entonces la gente que sí hicieron esas decisiones no van a estar viviendo esas consecuencias. Exactamente. Muchas veces se dice, no, la política es cochina. Bueno, pues si se le deja a los cochinos, por supuesto que va a ser cochina. Pero hay que participar en la política. Sí. Yo creo que estos espacios son muy buenos porque incentivan y además preparan a los jóvenes, como mismo dijo Marco Rubio hoy en la tarde,
donde él nos decía, bueno, espero en algún momento poder mirar a algunos de ustedes y decirles señor o señora presidente. Eso me dio muchísimo aliento, ¿no? De que desde esos espacios se están creando líderes y se están creando personas que van a participar de una manera real y activa en la diplomacia, en la política, no solo en los Estados Unidos, sino en América en general. Eso mismo, y más allá es una oportunidad para educarte, porque Cecilia ha invitado a muchos expertos y gente que saben que tienen mucho, es decir, bachillerato, masters, que son profesores en esto, en la cívica, que nos enseñan qué son los beneficios de una república representativa, que de verdad es una democracia donde hay cambios de poderes que no son violentos, donde todos los políticos no son corruptos y de verdad pueden hacer cambios que son elegidos también por el pueblo, y existe y es posible, y lo vemos en el modelo de la República de los Estados Unidos. Y hablamos de eso el primer día, ¿verdad? El profesor Alberto estaba haciendo una comparación de la política en Latinoamérica, que es una ley civil, y la política en los Estados Unidos, que es una ley común, vamos a decir. La política en Latinoamérica es mucho más sucio. Siempre hay 10.000 leyes que lo cambian cuando ellos lo quieren cambiar. Muchas veces no respetan a la Constitución. Ahorita que creo que es Perú, que ha tenido 7 diferentes presidentes en los últimos 5 años, ¿verdad? Tú aprendes cómo comparar y entender la diferencia entre una república, una democracia, una dictadura, y aclaran toda esa confusión política y cívica. Es muy bueno para los jóvenes. Sí. Y vamos a seguir compartiendo esa información con los demás, que es lo más importante. Para terminar un poco con esta parte, ¿no? de este evento en el que hemos estado participando, tú hiciste, no porque estés acá, pero de verdad que de todos los speech que se han estado haciendo, pues el tuyo a mí me encantó. Y quiero que converses un poquito de lo que estuviste hablando y cómo lo hiciste, ¿no? Al respecto de todo lo que estuviste poniendo, el tema Rusia, el tema Irán, China, y además el tema puentes de leche. I'm going to be doing my presentation today in English, even though I am an ambassador of Cuba. I think it's important that we talk about specifically Cuba and its accomplices and how that is a national security threat to the United States today. So, how does this connect with the youth and what we're talking about? There are several indoctrination camps that are being organized by different nonprofit organizations and agents here in the United States. For instance, here I have references from the youth coalition that I organize, Jóvenes de la Resistencia. Please feel free to follow us, I'll give you more comment on that. But this is a lot of our content that we've posted about this organization called Puentes de Amor, or Bridges of Love, organized by Carlos Lazo. This individual regularly recruits American students, as you can see, and uses sanctioned companies to take these students around Cuba and indoctrinate them on socialist policies that they can then promote here in the United States and use to lobby our congressmen here. So, digamos, vamos a decir como decimos nosotros. Exacto, a los cubanos, son puentes honestamente, porque mira, los Estados Unidos ahora no entiende el riesgo de seguridad nacional que es Cuba aliándose con China, Rusia, Irán, y como ellos están llevando a jóvenes americanos ahora a ser indoctrinados en Cuba con campos de indoctrinamiento, lo han estado haciendo ahora esta última década. Esto no es algo nuevo, pero como lo han estado haciendo, ahora tienen mucho apoyo y mucho impulso. ¿Qué fue las organizaciones que yo mencioné, que son estas organizaciones de indoctrinación en los Estados Unidos? People's Forum, Socialist Liberation Party, PSL, ¿verdad?
y obviamente los lecheros, que empezó con él y él colabora con estos grupos en Nueva York, que nos enfrentamos también en Nueva York con estos grupos, y apoyan a Díaz-Canel. Dicen que en Cuba los problemas son por el bloqueo, ellas abogan por quitar las sanciones y quitar el bloqueo, a la misma vez que apoyan a Maduro y aplaudieron cuando quitaron las sanciones de Maduro ahora, que Pues sí. nosotros sabemos que es algo atroz. En y los que próximos 6 meses Biden va a estar levantando las sanciones a Maduro. un horror completa, un error y un horror, las dos cosas. Muy bien acotado. Ajá. Pero sí, es verdad, es algo que todos los jóvenes venezolanos lo denunciaron en esta última cumbre, que no están de acuerdo con quitar las sanciones, pero estos grupos promueven eso, y esos mismos grupos son los grupos que vimos ayer en el Capitolio apoyando a los terroristas de Hamas. Todos son comunistas, en fin. Pero le doy gracias a Dios porque yo estoy ya viendo al público americano haciendo las conexiones y diciendo que esta gente sí son comunistas, no son humanistas, no son pro Palestina, ni pro Cuba, ni pro nada. No, son comunistas que quieren apoyar a este totalitarismo alrededor del mundo. Entonces sí, yo denuncié eso y lo hice público para la audiencia americana, lo dije en inglés, y también hablamos de todo lo que está pasando ahora con China y Irán y Rusia adentro de Cuba. Hemos visto los military ships, ¿verdad?, de Rusia adentro de Cuba. Ahora Cuba firmó the Silk Road and Belt Initiative con China a hacer este intercambio de inteligencia y de educación con China, igual que China poniendo un spy base adentro de Cuba para poder espiar en Florida, en los Estados Unidos. Todo esto, Irán ahora también haciendo cooperación con Irán de una forma de su sistema judicial, que el sistema judicial en Irán es algo barbárico al 100, y puse el ejemplo del joven que salió a protestar en Irán y hicieron su tribunal el 5 de enero y lo ejecutaron el 7 de enero en menos de 48 horas, y eso es la misma sistema que ahora quieren aplicar en Cuba. ¿Qué estamos haciendo? Y que los Estados Unidos quieren tener sus ojos cerrados y decir, no, bueno, mira, esto no es nuestro problema. Como la frontera ahora tú tienes todos, la mayoría venezolanos y cubanos que están entrando. ¿Por qué? No podemos seguir ignorando el raíz del problema. Exacto. Y eso es lo que hablamos hoy, sí, gracias a Dios, en el Senado. Y tú acabas de decir un punto muy importante ahí con respecto a cómo se llevó en Irán en juicio a este muchacho que simplemente hizo uso de su supuesta libre expresión, que por supuesto no existe en países totalitarios extremistas, como es el caso de Irán. Y es que... Qué loco, ¿no? Que la gente no sepa hacer la conexión directa cuando Irán es uno de los principales aliados y support de este grupo terrorista Hamas, que supuestamente es Palestina. Sabemos que no es Palestina. Son terroristas independientes. Son terroristas, exactamente. No representan al pueblo palestino. Para nada. Y sin embargo, hay americanos aquí a día de hoy que están haciéndole support a ese grupo a ese grupo terrorista, supuestamente hablando por Palestina, cuando sabemos que no, y cuando sabemos que uno de sus principales aliados es Irán, un país donde pasan estas cosas. Y después de todo las protestas que hemos visto de Irán, tú estabas en Nueva York viendo las protestas del pueblo. Del pueblo iraní. ¡Wow! ¡Qué amazing! Impactante! Sí. Era cuadras enteras de todos los iraníes ahí tocando tambores, cantando, denunciando, haciendo arte y otra vez, ahora me acuerdo, tú sabes cómo dicen los tribunales en Irán, tribunales revolucionarios. ¿Tú crees que es coincidencia? No es coincidencia. Lo que hay en Irán es una dictadura que es con estos principios comunistas y marxistas revolucionarios con el religión islámico, que unen los dos, y es algo brutal, que vimos todas las mujeres protestando, masacradas en Irán, y ahora, un poquito tiempo después, apoyar a Hamas. Y no pensarlo dos veces. Pero es algo lógico, mi gente. ¿Cómo podemos ser tan ciegos?
Pero yo sé por qué, otra vez, por la agenda de estas organizaciones que son financiadas por estos regímenes para promover la propaganda falsa, que lo han estado haciendo por muchos años. Eso porque tú ves a esta gente que salen y no lo piensan dos veces, porque están haciendo por años. Después de que Irán se rebeló, después de que esta cosa de Hamas, no les importan, porque es la idea que ellos han estado comiendo y con eso van a seguir como un sheep, exactamente como eso. Exactamente. Y vuelves a decir algo que es muy puntual en toda esta lucha mediática, ideológica que libramos, ¿no? Quienes queremos un mundo libre, quienes queremos hacer el support al concepto de república, de gobiernos pequeños, de separación de poder. Amén. Y por supuesto de una democracia para poder pues vivir en libertad. Y es toda la propaganda que hace la izquierda, ¿no? Y yo estaba hablando contigo hace un rato fuera de cámara, donde tú me estabas contando cuando tú saltaste al terreno con la bandera de libertad para los presos, y luego pues simplemente en el social media, en el internet, en YouTube, no se encuentra prácticamente nada de esto. Qué casual, ¿no? Otro tipo de contenido que sí está mucho más a favor de todo este populismo y todo este colectivismo que se quiere implementar, ¿no? En la sociedad, y el apoyo al socialismo y a todas estas causas LGTB y por ahí para allá, porque todos los días sale una letra nueva. Todas estas causas, ¿no? De adoctrinamiento a la sociedad para desestructurar, ¿no? Lo que conocemos como el mundo libre, como occidente. Si tú pones una letra, pones, digamos, un pequeño hashtag y ya te salen mil contenidos de esto, ¿no? Mucha información de esto. Sin embargo, de lo que tú hiciste en favor de la libertad de los presos de Cuba, no se encuentra nada. Cuéntanos un poco de esto. No, vamos a hablar de eso. Pero quería hacer un comentario y después hablo de la censura, pero para respaldar lo que tú dijiste de la estrategia de ellos de promover toda esta cosa de, es decir, identity politics, es como tú lo dices en inglés, es como ideología de identidad, ¿verdad? Es separar la gente. ¿Cómo funcionan los comunistas? Dividir y vencerá. Entonces eso es porque ahora están cogiendo a la población de los Estados Unidos y diciendo, no, tú te identificas así, y haciendo grupitos para dividir a la gente y hacer esta confusión. Y eso es lo que promueven. Ahora, con el contenido mío, cuando me lancé al estadio, al principio yo vi muchos videos por YouTube, compilaciones. Se fue viral. Se fue viral. Y yo me acuerdo que había, por ejemplo, un video de Univision que después de como 2 semanas tenía 48,000 views, 48,000 views. Tenía muchos views. Sí. Tú vas a YouTube ahora y pones mi nombre o pones joven del estadio, whatever, lo que sale, y solamente hay un video. Y tiene 10,000 views, 9,000 views. Quitaron todo lo demás. ¡Libertad! 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 La gente puede decir, oh, tú estás inventando eso. Yo no soy la única persona que están censurando, que está creando contenido pro libertad. Hay mucha gente que han documentado que ellos post their content y después lo quitan o lo censuran. Por ejemplo, ahora hay un artista rapero conservativo americano que sacó su video de música que era otra vez el principio de pro libertad, ¿verdad? De un poco, criticando el gobierno, vamos a decir, y pusieron como límites en poder verlo, que si tú no eres menor de 21 años no lo puedes ver. Sí. Pero no hay una palabra malo, no hay nada. Y después tú dejas los videos con toda la profanidad y ahí no pones límites, todo el mundo lo puede ver, no hay problema. No, y de hecho es que no solo dejan videos, es que se implementan videojuegos, libros para niños, para adolescentes.
para personas que no tienen ni siquiera la mayoría de edad, ni siquiera, no la mayoría de edad, digamos, ni siquiera están en una edad adolescente avanzada, digamos 16, 17 años. No, o sea, con 5, 6, 7 años ya puedes estar consumiendo libros donde te explican cómo tocarte, cómo masturbarte, miles de locuras. Y entonces un video donde se habla de pro-libertad, donde se está, donde no hay una palabra obscena, donde no hay desnudo, donde no hay nada, sin embargo tienes que tener 21 años para poder acceder a él. O sea, es increíble, ¿no? Es como que no hay peor ciego que no quiera ver, ¿no? Amén, amén, una locura. Así mismo. Y otra de las cosas, ¿no? que quería hablar contigo con respecto a toda esta censura, ¿no? que se lleva, es porque muchas veces, sobre todo desde la dictadura castrista, se trata de impulsar mucho esta idea de que no, tú hablas de política porque eso te conviene, porque quieres view, ¿no? Porque quieres sacar dinero. Y es todo lo contrario. La verdad es que hablar de política, sobre todo ahora mismo en el mundo hispano, causa el tema Cuba, el tema Venezuela, no da views, señores. No. Es muy difícil, impulsar dentro del algoritmo de YouTube temas de esto de política. O sea, en la vida real es mucho más fácil hacer contenido basura o hablar de cualquier cosa de esta tendencia de show business o cosas banales. Es mucho más sencillo. O sea, esto es más sacrificado. Absolutamente, absolutamente. Y te deja más abierto otra vez eso para esas críticas que la gente se dice, ay, bueno, tiene que tener un motivo alternativo, you know. No, yo estoy tratando de abrir la conciencia y en hacer eso también me ficha, ¿verdad? Eso me ficha, eso me pone a mí más en riesgo. Es más fácil para mí hacer contenido, muy superficial, entretenimiento, farándula, que la gente lo comen así y nadie piensa dos veces y nadie me ve a mí como algo que es a threat, right? Pero cuando yo estoy haciendo cosas que denuncia a un gobierno o hablo de cosas que le hacen a la gente incómoda, que le afecta su día a día, eso me pone más en una posición de riesgo, obvio. Pero no quieren, obvio, es todo una estrategia para que tú no hables de esas cosas. ¿Qué crees tú de la gente que utiliza el argumento para descalificarte de que tú lucras con el dolor del pueblo cubano cuando lo que estás haciendo es levantar la voz por los que no tienen voz, exponer la realidad del pueblo de Cuba, la de verdad, la del cubano a pie y además, por supuesto, la de los presos políticos? ¿Qué piensas de quien usa este argumento para descalificar? Honestamente, me molesta mucho porque mira, todos nosotros sabemos que en este país, en fin, tenemos que sobrevivir. Eso es la realidad. Aquí tú tienes que trabajar para sobrevivir. ¿Okay? Cuando tú eres alguien que quieres dedicar 100% tu tiempo al activismo, eventualmente tú tienes que encontrar una manera de hacer ese activismo y ganar algo monetario para poder sobrevivir. Y seguir haciendo esas cosas. ¿Qué fue lo que dijo Fidel? O todo el mundo, y él vino aquí a los Estados Unidos para coger dinero para su guerra, que en fin era a destruir a Cuba, pero él sabía que necesitaba dinero, ¿verdad? Entonces todos nosotros sabemos que cualquier cosa, un negocio, una guerra, cualquier cosa, necesita dinero para poder sobrevivir y vivir. Eso todo es un argumento para que te desvíe de eso y para que tú pones tu tiempo en otra cosa, trabajes en otra cosa para sobrevivir y eso quitar tiempo de tu activismo. Tú no me vas a hacer eso, ni me vas a manipular emocionalmente. Yo sé mis intenciones. A la misma vez, yo sí sé que existen, y yo no voy a dudar y quitar esto, yo sí sé que hay gente que existen, que creen organizaciones que realmente no tienen un impacto o crean iniciativas que realmente no tienen impacto o resultados y cogen el dinero como toda gente corrupta en cualquier industria, en cualquier mundo. ¿Okay? Pero no es decir que si tú haces el activismo, automáticamente tú estás haciendo algo que no tiene resultado y tú estás robando. Eso es una mentira completa. El activismo es algo necesario, hablar de la realidad adentro de Cuba y abogar por los presos políticos y hacer eventos aquí y hacer contenido y todo eso lleva recursos. Estas cámaras aquí y todo esto lleva recursos para este podcast. Y esto es importante porque tú estás compartiendo información de que mucha gente, si tú no hicieras esto, no lo hubieran saber, ¿entiendes? Entonces es importante, tú sí estás haciendo un impacto. Y eso porque creo que si tú tienes una iniciativa, si tú quieres hacer algo y tú en tu corazón sabes que va a tener resultados buenos, pero necesitas financiamiento y necesitas
Eso, no te sientas mal en buscarlo, porque eso es como tú creas un producto en general, con esos recursos para empezar. Esto, otra vez, una estrategia para desanimarte, para quitarte de la lucha, pero, en fin, sigue en lo tuyo. Debes de seguir en lo tuyo. Kiel, tú eres hija de cubanos, Sí. pero naciste acá en los Estados Unidos. Sin embargo, llevas la lucha en tu corazón, la verdad, con muchísima intensidad. Te lo he dicho en otro momento, siento un respeto muy grande por la gente como tú, que a pesar de que no ha sufrido las heridas del comunismo tan de frente, aún así llevan la lucha muy en alto, mucho más que incluso los que han sufrido el impacto, ¿no? El flagelo del comunismo, y muchas veces prefieren estar callados. ¿Qué crees tú de los cubanos que viven fuera de Cuba, que ya no tienen la presión de la dictadura y aún así permanecen callados? Está fuerte, está... Eso es fuerte. Sí. Esa es una pregunta buena. Desafortunadamente, todos los seres humanos no son luchadores. Sí. Eso es la realidad. Eso sí. Y nosotros sabemos que típicamente para hacer un cambio en cualquier país es históricamente una minoría que impulsa ese cambio, no es la mayoría que impulsa ese cambio, ¿verdad? Entonces, todo el mundo está dispuesto a hacer sus decisiones en la vida, ¿verdad? Yo prefiero un cubano que llega a este país y está tan dolorido y traumatizado por todo lo que pasaron que no hablan de nada, por bueno o por mal, no hablan de nada, tratan de hacer su vida, trabajan, está bien. Lo que sí me molesta es ver cubanos recién llegados que vienen y todavía tratan de aplicar los principios socialistas que aprendieron en Cuba y tratar de decir que eso, necesitamos algo de eso en esta sociedad. No, yo no estoy para nada de eso. Por ejemplo, yo he visto videos de cubanos y recién llegados en Miami diciendo en ciertos barrios, por ejemplo, van a Hialeah y dicen, ay, mira, lo que necesitamos aquí es CDR para arreglar todo esto. Yo lo he visto. And I'm like, ¿qué? Esto está, wow. Y otros cubanos que, por ejemplo, piden cierto beneficio, piden ciertas cosas, pero dicen, yo no estoy aquí para política, yo estoy aquí para economía, yo no quiero saber nada de eso. O otros cubanos que vienen y dicen, mira, Biden, yo no quiero permiso de trabajo, yo quiero my food stamps back, porque yo no quiero hacer nada. Eso. En ese ejemplo sé específicamente de quién estás hablando, no vamos a mencionar el nombre, pero sé... Pero que todo el mundo sabe con quién, y si tú sabes, tú sabes, y si no, aprende, porque no podemos repetir la misma cosa, porque eso... No, hay un límite con todo esto. Entonces yo, primero como una americana, porque en fin yo soy americana, y segunda como una hija de exiliados, eso para mí no me cae bien. Porque ha sido tanto dolor, tanto sacrificio, que si es una cosa que tú no te quieres meter, está bien, no te metes. Pero no viene a retrasar todo lo que a nosotros hemos hecho en este exilio por 64 años, por favor. Tú sabes que tú acabas de decir algo ahí donde quizás yo puedo tener una opinión indiferente a la tuya, en el sentido que sí la gente se debería involucrar más. Respeto que tú entiendas como americana que todo el mundo, aparte me dijiste algo, digamos, muy puntual, ¿no? Todo el mundo tiene esa alma de luchador. Y eso es cierto. Sin embargo, tú acabas de decir algo. Tú eres hija de exiliados políticos. ¿Y qué diferencia esa, no? Porque no es lo mismo el estar fuera de Cuba al ser un exiliado político. Amén. Y eso es algo, un legado que nos dejó Cari Roque, a quien le hemos rendido tributo en todas estas últimas manifestaciones. Amén. En las que hemos participado. Sí. Y Cari Roque nos enseñó eso, ¿no? Es uno de sus grandes legados. El exilio no es una frase, no es un concepto, es un modo de vida. Amén. Es un estilo, son principios innegociables que tienen que ser respetados y además que hay que saber llevar con mucho orgullo, con mucha dignidad, que no se pueden dejar caer en el suelo. Amén. Por eso yo entiendo, porque la gente no llega aquí, y vamos a decir el cubano, porque al final todo un podcast entre cubanos,
no llegan aquí a los Estados Unidos y dicen, yo vengo a pedir asilo económico. Eso no existe. Si tú dices eso, te regresan. Amén. Entonces, la gente viene a pedir asilo político, pero después no quiere actuar como un exiliado. Exacto. Entonces, hay que saber. Contradictoria, Hay que darse a respetar, ¿no? Como se dice para que lo entienda todo el mundo, hay que darse un respetón. Eso. Y no, es honestamente ofensivo, porque mira, al principio de la revolución, toda la gente que estaban llegando al exilio eran eso, exiliados, sufridos, que nunca podían regresar a Cuba. No es como estos nuevos del año de un día que tienen otra estrategia completamente. No es de venir aquí porque estamos en desacuerdo con ese sistema y queremos venir y seguir con nuestros valores y nuestros principios. No, es otra avenida para seguir sobreviviendo. Y a mí no me importa, yo voy a venir, voy a viajar, regresar, mi familia son rehenes allá, voy a seguir, y no tengo que hablar de nada y voy a seguir viviendo así. Y eso es algo que si mucha gente y los cubanos siguen ese ejemplo, vamos a seguir con dictadura, pero eso es la cosa. Otra vez, si tú vienes al principio y estás como en shock y no tienes corazón de luchador, es una cosa. Pero no caes en la mediocracia. La mediocridad, sí. Mediocridad, thank you. De estos nuevos cubanos que no saben dónde están parados y se venden por un pedazo de pollo, igual aquí en los Estados Unidos que en Cuba. Sí. Aprende de la realidad y la historia y de los exiliados primero y cómo eran ellos. Que era una comunidad fuerte, puesta y firme en contra de esa dictadura. El problema es que al principio del exilio no había los recursos y la tecnología que hay ahora y estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso recién antes de empezar el podcast. Exacto, eso es la cosa. Los esfuerzos del exilio histórico y los primeros exiliados, que yo lo he estudiado y yo lo conozco porque eso es el mundo de donde yo vengo, nací en ese mundo con plantados, el exilio, presidio político histórico y todo lo demás. Eran sumamente organizados, eran sumamente apasionados, tenían reuniones y todavía tienen reuniones en Nueva York, en New Jersey, en la unión de expresos políticos, ¿no? Oye, Comando Norte, que son todos viejos, muchos son viejos, ahora están cogiendo más jóvenes, pero son una organización del exilio histórico. Hasta este día se reúnen todas las semanas y tienen una agenda y escriben la agenda anterior y todo organizado. No sé si recuerdas cuando estuvimos en New York, 3 de ellos participaron con nosotros en las protestas. Yo sé. Y dijeron algo que yo me lo llevo en el corazón. O sea, es una de las anécdotas que guardaré conmigo el resto de mi vida. Cuando terminamos la manifestación del martes 19, sí. Ellos dijeron, ¿sabes? Viéndolos ustedes aquí, viendo tanta gente joven, me puedo morir tranquilo. Sé que mi lucha va a continuar y que no fue en vano. O sea, es algo, mira, lo digo y me erizo. No, eso fue, yo no sé cuál fue, pero Eduardo, yo les invité porque ellos me brindaron, uno de ellos, Eduardo Ochoa, que para mí honestamente es un héroe, sufrió la prisión política en Cuba, igual que aquí en los Estados Unidos, es un hombre sumamente leal a sus hermanos, a la fraternidad que él tiene entre sus presos políticos, una persona leal a la causa, y a 85 años, el año pasado, su esposa murió, tenía la casa abierta y sin conocerme ni nada, saber solamente que yo fui la chica del estadio, abrió su casa y a cualquier opositor que yo traía, mira, necesita una cama para... Pues llévalo, está bien, no se importa. Y un hombre tan elegante, tan educado, que ha ido a la universidad, fue parte del ejército aquí en los Estados Unidos, es emprendedor, la esposa también era una abogada, una mujer sumamente educada, pero gente que nunca perdieron esa lucha. Él me enseñó, él tiene hasta como en su casa, en the basement, él tiene un pared de mural es decir, los mambises y los héroes de Cuba, y él tiene, es como un shrine, algo casi como espiritual para él ahí. Wow. Y tiene a Maceo, tiene a Félix Varela en su, así.
Y esos cubanos, desafortunadamente, no son la mayoría ahora en nuestra demográfica. No hacen cubanos así más por razones de la dictadura. Es indoctrinamiento y dictadura. Pero, en fin, jóvenes como tú, que sí, como yo sí, pero tú naciste en la isla, sí. ¿Entiendes? Ellos se sienten orgullo conmigo porque sí, yo soy como sus nietos que nacieron aquí, pero se anima. Entonces sí, pero es diferente ver los hijos de la revolución con una conciencia. No me gusta decir eso, discúlpame. Pero es desafortunadamente somos parte de ese proceso. Pero no, te separaste de eso, te despertaste, sí. Y eres igual, firme y educado y así como ellos. Entonces me da a mí también esperanza. Me pones el listón súper alto. Ay no, pero es verdad. Entiendo pero es verdad porque tú tienes esa misma pasión que ellos tienen, aunque no eras de la misma época. Exacto. Entonces tiene sentido que ellos ven esperanza en eso y yo también. Porque yo también por mucho tiempo pensé que los jóvenes adentro de Cuba están en eso y cómo no van a estar en eso. Pero después vino el 11 de julio, después no aprendí todo, pero me conecté de nuevo con la gente adentro de la isla, que anteriormente yo no estaba conectada con la gente adentro de la isla, y esa esperanza sigue creciendo, aunque todavía hay achaques. Nosotros sabemos que hay cosas que la nueva generación tiene que desaprender. Yo no sé si eso es como tú lo dices. Sí, no, es que está bien dicho, tiene que desaprender todo ese adoctrinamiento. Exacto, y es un proceso, no va a venir de día a noche. No va a venir de día a noche. Pero es algo que yo veo que está pasando y me da mucha fe. Mencionaste 11 de julio. Sí. Una fecha sin duda trascendental, un antes y un después. Amén. Para muchos el día de la rebeldía, el día de la dignidad, el día donde los cubanos dentro de Cuba reivindicaron la dignidad de todos los cubanos. Incluso muchos opositores a día de hoy son consecuencia de ese 11 de julio. Eso mismo. Yo, uno de ellos. ¿Cómo viviste tú el 11 de julio? Ay, Dios. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero había una energía, una efervescencia, que era como 2 semanas de despertar con esa energía y dormir con esa y despertar de nuevo. Cuando esto, tengo que seguir. Entonces era algo muy, an outer body experience. Yo no sé, otra vez, ciertas palabras, pero espero que la audiencia bilingüe, o si no, traduzcan. pero sí, bueno, yo me lancé en el estadio exactamente un mes antes del 11 de julio. Yo nunca esperé que iba a pasar el 11 de julio. Y la sucesión de eventos era algo de Dios. Todos nosotros sabemos la verdad de que el 11 de julio fue algo espontáneo. Y era algo que aunque era espontáneo, fue todo el mundo que salió a la misma vez y Miami estaba... Exacto. Bueno, vemos las fotos afuera de Versailles. Yo estaba ahí con Yotuel en la foto famosa de él encima del carro que está en el documental de Patria Vida que espero que vas a ver pronto. Yes. Pero yo estaba ahí ese día y nosotros verdaderamente sentimos el cambio. Obviamente tuvimos la esperanza de que se tumba, ya, obviamente. Era un momento de que yo sentía, ya esto es el final. Es que era algo no existía precedentes, algo como eso no había pasado. No. Han pasado cositas similares, quizás maleconazo, 94, pero ¿qué va? No, nada de esa magnitud, exacto. No hay comparación al maleconazo, aunque el maleconazo era... Sí, fue lo más, digamos así, a nivel de estallido social, fue lo más grande que había existido antes de eso, pero nada como el 11 de julio. Fueron 52 ciudades alrededor del país, donde... Wow, no, increíble. Sí, y yo no sé cómo después fui de Miami directamente a Washington cuando Otaola hizo su convocatoria en Washington. Yo vino también y ver a todo Washington lleno de cubanos así, pero tantos cubanos que tenían estaciones de comida y agua, todo otra vez voluntaria, todo gente, no era como esto es organización, esto es la estación de organización, no, era todo pueblo.
Sí. Pueblo, Todo aunque... era Cuba. Sí, todo era Cuba y pueblo. Sí, Otaola tenía su parte y sabemos que Otaola como católica, pero no es que todo era de él, ¿no? Exacto. Había mucha gente ahí, De todo independiente tipo, de exacto, todo, y había de de todas todo. partes de los Estados Unidos y internacional. Y la energía otra vez era como... Orgullo, ¿eh? Era no puedo coger otra palabra, pero algo que una unión entre la gente, que como nosotros mirábamos, todo el mundo miraba a una dirección y todo el mundo se movía a esa dirección. Todo el mundo miraba a otra dirección y todo el mundo movía a esa perdieron las dirección. organizaciones, los colores, Todo, la bandera, era todo. una masa. Era Cuba. Discúlpame, No, era está Cuba, bien. era una masa así, y sentí como un granito entre esa masa que yo me movía con esa masa. Y esa energía es algo que tú no puedes describir, es como espiritual, sinceramente es algo espiritual. Pero desafortunadamente, obviamente, eso pasó, esa energía después de algunas semanas ya empezó a caer. Y yo me acuerdo, como tú dijiste, había muchos activistas que surgieron de eso, ¿verdad? Y pensaban que iba a siempre ser así. Pero ya cuando vieron que no iba a ser así, que la gente no van a venir, Empezaron a caer, pues sí, ya la actividad empezó a... Porque creo que cuando ya la gente no ve resultados instantes, se desaniman. Exacto. Especialmente ahora en esta sociedad con las redes sociales y todo. No es la misma endurance, ¿verdad?, que la gente tenía antes. Pero igual la gente firme se quedaron, como tú, como yo, como Félix, que no me invitó, como la gente que vemos ahora de la oposición, Anamel y toda esta gente que todavía están aquí y están haciendo cada día su esfuerzo. Y creo que cuando ya viene otro momento de estallido social, que ya nosotros sabemos que todos los factores están ahí, la miseria, una situación de economía peor del periodo especial, falta de derechos, represión, todo lo mismo que había para el 11 de julio lo tenemos ahora mismo. Entonces cuando viene ese momento de nuevo, no dudo que la gente van a salir de nuevo, porque el pueblo, todo el mundo salió y otra vez fue espontáneo, fue algo que no esperamos en cuántas décadas. Entonces yo nunca voy a dudar que eso puede pasar de nuevo. Por supuesto, no, yo tampoco. Bueno, producto del 11 de julio se vieron muchas experiencias positivas, desgraciadamente se vieron experiencias negativas, como fue el asesinato de algunos cubanos y el encarcelamiento de otros muchos, ¿no? Sí. Llegamos a tener 1000 y tantos presos políticos a día de hoy. 1052. Sí, ahora, a día de hoy tenemos 1052, en aquel momento íbamos a tener 1200 y algo. Sí, sí. Hay muchos presos políticos, digamos, de renombre, que se conocen un poco más. Está el caso de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, de Sailí Navarro, la hija Cicia de Cicia Abascal, que son gente de lucha. Las hermanas Garrido, aunque sacaron una de ellas, pero Angélica... Está de pase, o sea, pero salió de pase simplemente. ¿No? No fue que No fue que la pusieron en libertad, no. Wow. Simplemente la pusieron de pase. Pero también tenemos presos de la vieja escuela, como es el caso de Miguel Díaz Bauza, de Ernesto Bojes Pérez, de Humberto Eladio, que sí salió en libertad hace unos cuantos meses atrás, pero porque cumplió su condena en su totalidad, no fue porque lo pusieron en libertad antes. ¿Y qué largo fue su condena? Sí. ¿Cuánto? 30 años. 30 años, exactamente. Hay todavía presos políticos, de antes del 11 de julio, que están haciendo sentencias de esos 30, 20, 15 años. Un ejemplo de eso es Miguel Díaz Bauza, que Miguel Díaz Bauza, no sé si recuerdas, él va hacia Cuba, él vivía acá en los Estados Unidos, y él va hacia Cuba cuando los sucesos del Maleconazo para apoyar a los cubanos que estaban haciéndole frente al comunismo en Cuba, a la dictadura, pensando que ese estallido social pues iba a ir creciendo, y desgraciadamente no fue así. Todos los presos del 11 de julio y de antaño también son importantes. Todos merecen la libertad inmediata, es innegociable. Muchas veces hay una polémica en las redes sociales que se habla de presos políticos VIP.
¿Qué estupidez es esta? ¿Qué? Sí, muchas Preso veces- político VIP. Sí. A ver, si no has escuchado este término, te comento lo que yo he escuchado de esto, porque sinceramente lo considero inaudito, ¿no? Muchas veces dicen, no, porque siempre se menciona a José Daniel Ferrer, o siempre se menciona a Michael Osorbo, o siempre se menciona a Luis Manuel Otero Alcántara. Señor mío, son las personas que más visibilidad tienen y es mucho más sencillo cuando uno lo lleva a un parlamento, a un foro, a un lugar donde esta queja se puede tramitar. Es mucho más sencillo hablar de alguien que ya es mediático, que ya es de dominio público, la realidad en la que vive, que hablar de, no sé, de otro preso político que no se conoce. Por ejemplo, te voy a poner el caso de esta chica que se envolvió la bandera, se me fue su nombre ahora, Aimé, no. Yo creo que fue algo Se me- así, sí, Aymar o Aymar. ella es de apellido González. Sí, pero yo me acuerdo de ella. Aniet González. Aniet. González. Esta muchacha que también La ha sido pobre. mediática porque se envolvió la bandera y por eso está siendo presa, pero no es tan conocida como es, por ejemplo, Cicia Abascal, que lleva años en la oposición siendo dama de blanco, o como Luis es el Manuel caso de Otero Luis Manuel Alcántara. Otero Alcántara, que ha sido súper mediático, o la misma Celina Barro, que es hija de un preso político Sí. de toda la vida, desde el grupo de los 75, cuando la Primavera Negra, hasta Exacto. la actualidad sigue. O sea, es una de las personas que más cárcel ha sufrido en los últimos 20 años. Entonces, es inaudito pensar que cuando no se menciona un preso político, no se está mencionando el resto de los presos políticos. Mira. Dame tu opinión de esto. Eso va en línea con la misma estrategia de decir, oh, bueno, si eres activista, estás lucrando con el sufrimiento del pueblo. Es la misma idea, 100%. es literalmente la misma idea. Y primero que nada, la gente que dicen eso, muchas veces la gente que critican es porque no están haciendo. Y le pregunto a esa gente, ¿cuántos presos políticos tú tienes memorizado? Dime tú, ¿cuántos tú tienes memorizado? Porque primero que nada, los nombres de los cubanos son bastante complicados. Primero que nada, eso. Y segundo, hay más de 1000, ¿entiendes? Y cómo tú vas a dar visibilidad a una causa con gente que ya son muchas veces visibles. Y la gente solamente se puede meter muchas veces un nombre o dos nombres. Entonces, obviamente, quisiera mencionar todos los 1000. Y sí hay eventos donde, y lo han hecho en el pasado y lo seguimos haciendo, donde tú coges la lista, todo, y que se quedan ahí parados a decir presente después de cada nombre. Y eso sí lo hacemos. Nos vamos sin a una duda. hora, 40 minutos, 50 ahí repitiendo el nombre tras nombre. Pin, presente, pa, presente, pa, presente. Entonces hacemos eso igual, pero obviamente eso no es algo que tú puedes ver todo el tiempo y que te va a animar, es otra cosa. Entonces, otra vez, ¿hay presos políticos que mencionamos más? Sí, cómo no, por estas razones que ya están visibles. Pero no significa que los demás presos políticos no son importantes o que son olvidados o esto o lo otro. Porque mira, hay muchas organizaciones en el exilio que brindan apoyo a los presos políticos. Y si una organización no está trabajando con un preso, hay otra organización que trabaja con ese preso. Hasta las organizaciones que trabajan con los presos no se conocen ni saben que ellos están haciendo y eso es bueno, eso en inglés nos llama compartmentalization, no sé cómo decirlo en español, ¿verdad? Pero es como separar las cosas. Y eso es bueno. Toda la gente no sabe que ellos están haciendo eso, pero todos están brindando el apoyo. Entonces, ignora las críticas, porque muchas veces ellos no están haciendo el mismo esfuerzo que nosotros, que sí estamos haciendo eso, estamos haciendo. Así mismo. Bien, estuvimos hablando también, sinceramente hablamos mucho antes de empezar a grabar el podcast, pero estuvimos hablando de algo que los dos hicimos clic, conectamos muy bien con esa idea, y fue esta iniciativa que surgió en Twitter, en uno de los tantos space que se hacen en Twitter a favor de la libertad de Cuba y sobre todo los presos políticos, de la iniciativa de impulsar a Lisandra Góngora, la figura de Lisandra Góngora, para un premio Sájarov. ¿Qué piensas tú de esto? Y después voy a mi opinión. Bueno, la primera vez que me lo mencionaste, tú sabes que yo estaba 100% a apoyarlo. Primero que nada, Lisandra Góngora es una mujer sumamente inspiracional, vamos a decirlo, lo que ella hizo, los videos con sus hijos, de educar a sus hijos de una manera pacífica en la democracia, en la lucha cívica no violenta, de no dejar a sus hijos ser indoctrinados, de hablar y denunciar contra la falta de derechos humanos en Cuba,
ella es una mujer con un corazón y un coraje. Yo vi como ella estaba huyendo de la seguridad del Estado el 11 de julio y tenía una herida grandísima en la pierna. Y tú ves la cara de ella y no tiene una lágrima, ni está dolorida, ni está nada. Ella está, mira, estoy aquí denunciando, firme siempre. Y ahora ayer anunciaron que ella está en otra huelga de hambre después de que una jefa del penal la dio a patada, la agredió y después se puso a estar en un huelga de hambre. Y después de eso también, otra vez que la agredieron, ella se quitó su pelo en protesta. Ella siempre, cuando ellos le niegan a ella sus derechos humanos, ella se planta. Aunque tiene terror, pánico, aunque ella es una mujer con mucho miedo y una mujer traumatizada, naturalmente cuando ellos ponen, ella reacciona. Yo creo que eso es un mito de que quien es valiente o quien sabe afrontar la adversidad con valentía no siente miedo. Yo creo que todos sentimos miedo. La diferencia es que unos se paralizan y otros no. Como decía, hay una serie grandiosa, ¿no? de cómo los americanos llevaron el tema de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la segunda temporada de Banda de Hermanos, cómo libraron el Pacífico. Sí. Es basada en los testimonios, ¿no? De protagonistas de esto. Ellos dijeron, todos sentíamos miedo, ¿no? Simplemente unos podíamos pensar y otros no. Y es una realidad. Yo creo que todo el mundo siente miedo. El miedo es un sentimiento, valga la redundancia, una sensación que es involuntaria, tú no la puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es cómo tú reaccionas, cómo tú respondes a ese feeling, ¿no? que recibes producto de la situación. Sí. Y Lisandra Góngora es una muestra de esto. No significa que no tenga miedo, ella no es un robot, ella no es extraterrestre. Simplemente sabe ser fuerte ante esa adversidad y sabe mantenerse firme porque además hay una convicción. Hay un sentimiento de que ella sabe que está del lado de la verdad y sabe demostrarlo con esa firmeza, con ese arrojo que nos ha demostrado, ¿no? Que nos ha enseñado. Por eso yo creo que es muy válido, muy certero, que se impulse esta iniciativa a los máximos niveles y de poder ser esto materializado, de que Lisandra pueda recibir este premio Sájarov. No es la intención de esto no es para galardonarla, hacerle presa VIP. No es para hacerle, es para blindarla, porque sabemos que estos premios Sájarov a los presos políticos y a los opositores en general, sobre todo dentro de la isla, pues le dan cierta relevancia y les impide a la dictadura quebrarlos de una manera como hacen, ¿no? A día, no solo con los presos políticos, sino con el cubano a pie. Es mucho más sencillo para alguien que no es conocido públicamente, sobre todo ya al nivel de un premio Sájarov que es otorgado por el Parlamento Europeo, que exactamente es mucho más difícil para la dictadura quebrar ya a este tipo, pues te vuelves una personalidad. Exacto. Es lo mismo que pasó con el Sexto y también Luis Manuel Otero Alcántara, que los dos han ganado premios mientras están en la prisión, y eso ayuda con, es decir, el apoyo internacional para poner presión sobre el régimen a sacarlos. Lisandra tiene 5 hijos, 5 que ahora mismo están siendo indoctrinados y reprimidos por ese régimen. Ella es una mujer que eso es porque ella tiene ese coraje por su familia, y yo creo que ella merece este premio por eso mismo, porque esos niños merecen, con todos los sacrificios que pasó su mamá, estar con una familia unida de nuevo. Y ella merece todo ese tipo de reconocimiento por todo lo que ella ha luchado en esta batalla en contra del comunismo. Y esto va para atrás, lo que estamos diciendo, que ella reacciona. ¿Qué fue lo que dijo primero? No todo el mundo tiene corazón de luchador. No todo el mundo sabe cómo responder en un momento de crisis, pero ella sí. Y hay muchos activistas en Cuba que yo vi eso el 11 de julio, que respondieron con ese coraje, enfrentando el miedo. Así mismo. Mira, y yo quería decir algo más con respecto a la realidad de la familia de Lisandra Góngora. Es que muchas veces se hace mención a también la valentía, ¿no? Y la firmeza que asumen, sobre todo las esposas
de los presos políticos, pues en este caso el esposo Amén. de Lisandra Góngora asume una actitud digna de admirar, haciéndose cargo él solo, no solo de sus 5 hijos, sino de la represión, del acoso, que es ser el esposo de Lisandra Góngora y digamos, sacar adelante a sus 5 muchachos sin dejar desatendida a su esposa en la medida de lo posible, ¿no? Y la firmeza, como se ha visto en las redes sociales, como se le enfrenta a todos los agentes estos descarados de la dictadura que van a acosarlo, que van a tratar de manipularlo, de sacarlo, digamos, de frecuencia, ¿no? Y de verdad que se muestra con mucha valentía también, con mucha firmeza, además con mucho desprecio por esos perros, que es lo que hay que tener, porque si algo ha demostrado la narcodictadura comunista que impera en Cuba hacia los cubanos es desprecio. Amén. Por tanto, eso es lo único que ellos merecen de nosotros, desprecio y la certeza de que van a ser enjuiciados y van a pagar por sus crímenes. Eso mismo, fíjate que yo creo que ella fue trasladada a la isla de la juventud, ¿verdad? Y yo vi el video que cuando ellos viajaron, esa pobre familia con tan pocos recursos, a esa isla, horas y días de diferentes formas de travesía, en el calor, para llegar ahí y negar la visita, y ese hombre ir en vivo y decir, mira cómo ellos tratan a mi familia, y mira cómo se siente esta niña. Eso es que él está puesto también y está ahí para apoyar la causa, porque él entiende la realidad de cómo esto va a afectar a su familia y el futuro de él mismo, su legado. Entonces se puso firme al lado de su esposa, y esa familia entera merece, ser reconocidos y ser reunidos de nuevo. Así mismo. Kiel, empezamos hablando de tu visita acá a Washington DC. Quiero cerrar hablando de Washington DC. ¿Cuál es la importancia a nivel estratégico para nuestra lucha que tú le des a Washington DC y qué crees que deberíamos hacer? Bueno, este lugar es tan importante por todos los métodos políticos y vamos a decir los espacios que están disponibles para nosotros en nuestra causa. Los Estados Unidos sí es una democracia, aunque a veces la gente lo critican o van a decir no, es ineficiente posiblemente lo que están viendo ahora, por ejemplo, con el Partido Republicano, que ven que están peleados entre ellos mismos, ¿verdad? Pero en eso, en el proceso de lo que es decir, la burocracia, gracias, mira, estoy gritando. No está bien. La burocracia aquí en los Estados Unidos, pero todavía hay avenidas para impulsar esa burocracia y seguir moviendo el proceso. No es que vas a estar siempre en lo mismo, ¿verdad? Entonces, y si nosotros no participamos, entonces sí, deja solamente el espacio para los que quieren hacerse los totalitarios, que quieren seguir en el poder, manipulando la narrativa. Exacto. Entonces nosotros que somos pro libertad, que somos pro limitar el gobierno, tenemos que todavía participar en el gobierno para asegurar que se queda limitado. Si tú te quitas de la ecuación, entonces lo dejas. No te quejes de los resultados. No te quejes, exacto, no te quejes de los resultados. Y no es como en otros países, o por ejemplo en Cuba, pero igual no tienes que ser tan corrupto como Cuba, pero corrupto suficiente que tú sabes que no hay una avenida para que sale su voz. Pero no es así aquí, porque por ejemplo, otra vez, Cecilia Navas, es decir, activista, disidente, venezolana, viene un día para el otro a Washington y dice, mira, yo tengo esta iniciativa, yo tengo esta idea y yo quiero hablar de esta realidad. Y abrieron las puertas de ella en la OEA, en el Congreso, en el Senado, republicanos y demócratas apoyando esta causa. Entonces, en ese sentido, esto me da a mí fe que sí hay avenidas aquí en Washington DC para nosotros hacer un cambio pacífico, pero firme y necesario. Kiel, muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Sabes que Cubanos en Washington DC es tu casa. Espero que vuelvas a estar acá con nosotros. Y nada, gracias, de verdad, por estar acá con nosotros. Como no, gracias a ti por tenerme y viva Cuba Libre. Así mismo, que viva Cuba Libre, libertad para los presos políticos y abajo la narcodictadura. Amén.